Tengo problemas con Teams, no me deja compartir, entonces les pido paciencia porque todos estos días ha estado imposible acceder a este servicio. Paciencia. Entonces, mientras tienen paciencia, les solicito por favor que cambien su chip eh, y pongan el chip de Silvestres y que retomemos la clase anterior. Recuerdan que habíamos dejado ahí como por la mitad. Entonces, retomemos o busquen sus apuntes mientras yo peleo aquí con este servicio que no me deja compartir. Entonces, regálenme un segundo. Regálenme un segundo, yo me desconecto. A ver si es el sistema, no sé, que no me deja compartir. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, de nuevo. Entonces, bueno, vamos a retomar. Vamos a ver cómo nos va con este sistema hoy. Antes de botar el computador por la ventana, bueno, entonces recuerdan que estábamos hablando de la forma de alimentación, de cómo se alimentaban, de los dientes, de las manos que eran y de las patas que eran muy necesarios para, para consumir el alimento, para agarrar, para tocar, para todo eso. Y que hablábamos también de la biología de los animales, ¿no? Cuál era su tipo de alimento, cuál era su sistema digestivo, y en ese orden de ideas tendríamos que analizar la biología del animal, que habíamos dicho que era lo que congregaba todos los comportamientos, ya sean alimenticios, sociales, todo eso, ¿no? Entonces, recordando y retomando, el comportamiento alimenticio, pues es el espacio que se alimenta y la selección, el espacio en el que se alimenta y la selección de la dieta. La presentación del alimento es absolutamente determinante e importante para la aceptación del alimento o el rechazo del alimento. Entonces aquí hablábamos también de, por ejemplo, los primates que si no se veía apetitoso, pues no lo iban a consumir. Y pues si no lo consumen, por más que tuviera todos los nutrientes, iban a perder el dinero, iban a perder la plática porque no lo iban a consumir, ¿no? También debemos tener en cuenta qué tipo de consumidores son, si son consumidores continuos, ocasionales, sociales, solitarios nocturnos o diurnos crepusculares o diurnos nocturnos. Eso es como para que se vayan acordando si no leyeron o si no miraron sus apuntes o la presentación de la semana pasada. Entonces, ya una vez vimos que el animal necesitaba unas características en cuanto al alimento o la alimentación, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta la recepción de alimentos, o sea, ya sabemos que el animal, qué es lo que tiene que consumir, cuál es la dieta, ya es la biología, qué tipo de dieta es la que consume, qué tipo de alimentos son los que consume, ¿listo? Entonces ya una vez tengamos todo eso claro, todo ese conocimiento, claro, entonces nosotros ya aquí tenemos que hablar de la recepción de alimentos, ¿no? Y los alimentos deben tener unas características, igual que nosotros, yo siempre he dicho,
Si uno no se come una fruta medio picha o medio con hongos, pues ¿por qué los animales la van a consumir también? La idea es que nosotros utilicemos el alimento que ellos podrían consumir en vida silvestre, ¿cierto? Y en vida silvestre, por supuesto, no van a elegir una fruta descompuesta, una fruta comida por algún otro animal que no sea de su misma especie, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos fijarnos. Entonces, nosotros cuando hablamos de recepción de alimento, acuérdense que estamos hablando de animales silvestres en cautiverio, que es muy, muy diferente a animales silvestres en vida silvestre, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, el alimento que nosotros vamos a conseguir o vamos a ofrecerle a los animales silvestres deben estar, pues, el lugar de almacenaje, ¿sí? El lugar donde se almacena esta alimentación debe estar próximo o muy cercano a la cocina a donde se realizan las dietas, ¿cierto? Para reducir al máximo el tiempo de exposición de los alimentos, ¿no? Ustedes saben que dependiendo el clima, el alimento se puede descomponer más rápido o más lento dependiendo pues la temperatura que haya. Si nosotros estamos ubicados en una temperatura alta, elevada, 30, 32, 35, 38 grados, pues es de saber que el alimento se va a descomponer más rápido. Y si nosotros lo dejamos en exterior mucho tiempo, pues por supuesto ahí vamos a perder el dinero. ¿Cuáles son las características de una buena dieta? Siempre va a ser la buena calidad del alimento. Ese es el truco. Si un animal, igual que en los domésticos, si un animal se alimenta bien, va a disminuir el porcentaje de exposición a enfermedades, virus, bacterias, hongos, lo que sea, ¿no? Entonces, el truco está en una buena alimentación. Por eso no hay que realizar dietas con frutas dañadas, ni que tenga hongos, ni que tenga insectos, ni que tenga larvas, nada de eso. Como es fruta, siempre nosotros debemos alimentar con frutas de primera calidad, ¿sí? No debemos alimentar con desechos. No, que mire, que donaron, que se está descomponiendo, entonces que lo trajeron. No, por favor, ¿no? Nosotros debemos pensar qué es lo que comeríamos nosotros y asimismo ofrecérselo a los animales. Profe, creo Sí, que nos están pasando las diapositivas. de nuevo, estoy en recepción de alimentos. Entonces, no. Ay, pichera, Dios mío. Ahí, recepción de alimentos. Sí, profe. Ya. Listo, perfecto. No, seguimos con problemas con Teams. Entonces, paciencia. Bueno, entonces aquí en frutas y vegetales, como les decía, evitar realizar dietas con frutas dañadas, evitar el contacto con el agua, ¿cierto? Permanentemente. O sea, ustedes deben tener esta dieta limpia, eso sí, lavarla con agua, pero el contacto permanente con el agua, es decir, que usted deja un alimento sumergido en agua, carne, vegetales, lo que sea, frutas, ayuda a descomponerse más rápido el alimento y a que pierda sus nutrientes. Entonces, el contacto que se debe tener en alimentos con el agua es simplemente para limpiarlo y lavarlo y para de contar. Las cavas de conservación o las neveras de conservación deben tener una temperatura no mayor a 5 grados Celsius y esto dependiendo el material que tengan estas cavas o en estas neveras, ¿no? Sabemos que si es carne la debemos tener congelada o refrigerada, si se va a ofrecer o bueno, en fin. Cada tipo de alimento debe evitarse, o bueno, el alimento debe evitar contacto con otro tipo de alimentos. Es decir, si usted va a alimentar con carne, que haga toda la carne primero. O sea, piense, ¿quiénes se alimentan de carne? Ah, listo, los carnívoros. Jaguares, pumas, ocelotes, tigres, ¿listo? Ah, bueno, entonces vamos a hacer esa dieta primero o esa dieta de último, como ustedes quieran, para evitar el contacto posterior. Si ustedes deciden realizar esta dieta primero, la dieta cárnica, ¿sí? Tienen que después de
elaborar la dieta, limpiar muy bien los materiales y el lugar donde diseñaron la dieta, donde cortaron la carne, ¿sí? Para evitar un contacto y una contaminación posterior. Ustedes saben, por ejemplo, que las frutas recogen los olores y recogen los sabores, ¿no? Entonces, si usted primero corta carne y después sigue con una patilla, pues, y no limpia, pues entonces vamos a dejar ahí todos los olores y todos los sabores y pues va a terminar la fruta sabiendo a lo que usted no limpió. ¿Listo? Entonces, lo que se recomienda es siempre que usted esté haciendo una dieta, limpie y que tenga su trapito específico para limpiar, ¿no? De nada sirve, pues, que yo limpie la, la mesa o el mesón con un trapo sucio untado de fruta, untado de carne, ¿no? Pues no estamos haciendo absolutamente nada. Cumplir la rotación de los rubros. Sabemos que los rubros son los productos que nosotros tenemos, ¿sí? Y asimismo debemos clasificar los que primero se van a descomponer. Es decir, yo tengo que salir primero de los alimentos más sensibles, más delicados, los que se descomponen más fácil, y puedo demorar un poquito más los alimentos que se demoran más para descomponerse. ¿Listo? Siempre se deben almacenar en estantes limpios, en cestas limpias, con suficiente espacio para la conservación. No se debe manejar ningún tipo de apiñamiento, ningún tipo de tumulto en el alimento. ¿Listo? Perdón un segundo. ¿Están viendo la presentación? Profe, se quedan frutas y vegetales. Listo, perfecto. Pero la están viendo, ¿listo? Sí, señora. Listo. Entonces, la conservación es clave en el mantenimiento de los alimentos, ¿sí? Si usted los junta mucho, van a empezar a descomponerse mucho más fácil porque se van a magullar, ¿sí? Entonces, usted debe seleccionar, debe tener un espacio adecuado, ¿no? En los cuartos de refrigeración, en los cuartos de almacenamiento, en los cuartos de congelación, se debe hacer un mantenimiento mínimo de cada 6 meses y deben tener un registro obligatorio de cada cuánto se hizo el mantenimiento, y esto es muy importante porque las instituciones ambientales o las corporaciones ambientales, cualquiera que sea, si usted obviamente está en la parte legal y si tiene todos los papeles y documentaciones en regla, va a llegar cualquier corporación ambiental y va a decir, bueno, necesito que me muestren los registros de sus cuartos de refrigeración, de sus cuartos de congelación, de lo que sea, y usted debe tener ese registro con la temperatura que tienen estos lugares, estas neveras. Que el 23 de febrero estuvo todo el día 5 grados, el 24 5 grados, no importa que todos los días estén 5 grados. La idea es que no cambie, que se mantenga y que haya un registro que usted, que usted pueda mostrar a la institución ambiental o a la corporación ambiental. ¿De acuerdo? Sabemos que igual las frutas y los vegetales, para que mantengan sus vitaminas y sus minerales adecuadamente, deben estar refrigeradas en sitios con poca luz. La luz ayuda a descomponer rápidamente todo. ¿Ustedes se comerían estas frutas que ven aquí en esta pantalla? Yo no me las comería, ¿no? Y si yo no me las como, ¿por qué se las van a comer los animales? ¿No? ¿Por qué? Muchas veces se utilizaba, y aún, que se iban las personas encargadas de la alimentación, llámese zootecnista, llámese veterinario, llámese ingeniero ambiental o el encargado simplemente de la alimentación,
se iba a recoger los desperdicios y los desechos de las plazas de mercado en frutas y en vegetales. Entonces, todo eso era alimento de tercera, o es alimento de tercera. Simplemente piense que si usted no se come una fresa con pelusa de hongo, pues porque el animal se lo va a comer. ¿Por qué le va a ofrecer a un animal una manzana o una naranja de esta calidad? ¿No? Simplemente piense si él en vida silvestre encontrara una naranja descompuesta, si se la comería. Por supuesto que no se lo comería y tampoco nosotros deberíamos ofrecerse. Ah, que son animales que pues, ¿qué importa? No, sí importa, porque como les decía ahorita, si la clave de un buen mantenimiento es una buena alimentación. ¿De acuerdo? Ay, perdón. ¿Qué es esto? Esto está cada vez peor. Listo, en productos cárnicos, ¿de acuerdo? Esa es la diapositiva, productos cárnicos. Lo que se recomienda es que la nevera o la cava congeladora esté a una temperatura de menos 10 grados Celsius y que la transferencia entre estas áreas no exceda más de 30 minutos. Es decir, tengo que pasar la carne de esta congelación, de este congelador a un refrigerador o a otra congelador o a otra nevera. Ese tiempo de exposición no debe exceder los 30 minutos, a no ser de que usted lo vaya a ofrecer ya como alimento. Ahí sí usted debe descongelarlo antes a temperatura ambiental. Debemos tener un cuidado muy especial con la carne. O sea, la carne se descompone muy fácilmente y si nosotros se lo ofrecemos descompuesta a un animal, la podemos simplemente matar, a no ser de que sea un animal carroñero, que ese es un manejo diferente o manejo diferente a los animales que consumen carne normal. Debemos evitar la alimentación secundaria. La alimentación secundaria es que la carne esté en contacto con otro tipo de materiales, ¿cierto? No debemos ofrecer, como nosotros aquí ya estamos pensando que carne, animales carnívoros, todo eso, entonces ya es un alimento diferente al concentrado, al tradicional que ponemos en animales domésticos, ¿sí? En este orden de ideas, nosotros no debemos alimentar animales por animales sacrificados vía química, ¿sí? Entonces sabemos que existe la eutanasia y sabemos que hay tratamientos farmacológicos que no dan resultado, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, si el animal muere o si el animal se sacrifica, pues es un animal que es un animal de desecho. No, pero es que mire que es un caballo, que es un conejo, que está para carne, que estaba gordito, que lo que sea. No. Si usted tuvo el animal en tratamiento farmacológico, ¿sí? Y el animal murió, ese animal ya no puede ser aprovechable. Ahora, si hay un caballo que va caminando y se cae en un hueco y se fractura una pata y no hay cómo salvarlo porque no hay plata, listo. Entonces, ahí sí, miren de qué forma se puede sacrificar el animal, obviamente con bienestar animal ante todo, sin utilizar materiales químicos y ahí sí aprovechar esa carne de caballo o cualquier animal que sea manejado que le haya sucedido el traspiés. Bueno, esto sí es muy importante, ¿no? Sabemos que igual si se puede aprovechar, pues hay que aprovecharlo porque eso es reducción de costos. Siempre se debe respetar la cadena de frío, es decir, si usted tiene una pieza congelada, debe descongelarse por refrigeración. Es decir, usted debe pensar, ¿cómo voy a alimentar mañana? ¿Cuál es la dieta de mañana? Que eso ya está estipulado. ¿Cuál es la dieta? Ah, no, la dieta es carne, mañana se alimentan a los felinos. Ah, listo. Entonces, como ya sé que mañana voy a alimentar a los felinos, debo tener obligatoriamente la carne congelada, ¿sí? Mañana lo voy a alimentar, entonces paso esa carne a refrigeración, ¿listo? Para que se vaya descongelando como debe ser el proceso.
Y una vez usted llegue al otro día, lo primero que debe hacer es sacar la carne del refrigerador, ¿cierto? Ya se supone que se descongeló, lo saca del refrigerador y espera a que se termine de congelar, de descongelar a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, usted debe alimentar más o menos a los carnívoros tipo 9, 10 de la mañana, dependiendo de su protocolo de manejo, ¿sí? Que lo primero que usted llegue a hacer es sacar la carne para que se vaya terminando de descongelar a temperatura ambiente y pueda ofrecerlo a los animales a temperatura ambiente. No se debe ofrecer un pedazo de carne congelado, no lo van a consumir. ¿Listo? En cuanto al almacenamiento, hay que tener mucho cuidado, aunque sean carnes, ¿cierto? Hay unas que se descomponen mucho más rápido que otras. Es decir, la carne de caballo, la carne de vacuna, la carne de res, debe estar almacenada máximo 6 meses, máximo, ¿cierto? La carne de pollo, 4 meses en congelación. Ojo que aquí es muy importante. Yo puedo mantener en congelación una carne máximo 6 meses. Si la saco y la meto otra vez a congelar, si la saco y la descongelo y otra vez la meto a congelar, ahí ya la cadena de frío se ha perdido, entonces no podemos almacenarla durante tanto tiempo. ¿Mm? El pescado es uno de los alimentos más delicados para el consumo. Es el que más rápido se descompone. En congelación permanente alcanza máximo un periodo de 3 meses, ¿no? 3 meses, aunque yo me atrevería a decir que menos. Dejémoslo congelado durante 2 meses como para estar muy seguros de que no se va a intoxicar un animal por consumir un pescado descompuesto. ¿Mm? El tiempo máximo de descongelación, es decir, usted lo sacó del congelador y lo llevó a descongelar, está en refrigeración, máximo le va a aguantar 2 días, máximo, así pues, en carne de caballo y carne de vaca, entonces serían 3 días, aguantaría un poco más. En pollo, 2 días y en pescado, 1 día, aunque yo me atrevería a decir que usted no debe dejarlo almacenado el pescado en refrigeración. Usted debe ofrecerlo de inmediato. Una vez, o esto es antes de la recepción del alimento o cuando llega el alimento, lo que usted debe hacer es porcionarlo, ¿cierto? Porciona el alimento. Con eso usted no tiene que sacar, picar y lo que sobre congelar, ¿no? Porque ahí, como les decía, se pierde la cadena de frío. Entonces, porciona el alimento, usted ya sabe qué animales tiene, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, no, que el jaguar come tanto al día, durante 5 días. Ah, bueno, entonces este es el lunes, esta porción es para el lunes, esta porción es para el martes, esta porción es para el jueves, está para el viernes y está para el domingo, porque hay 2 días de ayuno dependiendo, pues, el protocolo de manejo, ¿cierto? Siempre debemos manejar estas porciones en envases individuales o en plástico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos estos productos directamente a congelar, se van a quemar y se van a descomponer más fácil, más rápido y el animal no lo va a consumir. Cuando estas carnes o cuando estos productos están directamente en congelación, se vuelven negras y se vuelven más duras. El animal no lo va a consumir. Y si no lo consume, usted está ahí perdiendo la platica. ¿Qué ven en la primera foto? ¿Están viendo foto? Sí, profe. Listo. En la de la carne, de arriba, en la superior, ¿qué están viendo? ¿O qué ven? ¿Lo ven normal? ¿Lo ven anormal? ¿Qué ven? Pues, profe, tiene como una mancha morada y se ve un poquito verde la carne. Exacto. Muy bien, muy bien. Esta carne está empezando a descomponerse, ¿sí? Y esta es está empezando a descomponerse en la mitad de la porción. ¿Qué significa eso? Que muy seguramente alrededor, que es lo que primero se descompone, está mucho más descompuesto, ¿sí? Entonces, esta es una carne que no puede ser consumida a no ser
Ojo que aquí está la diferenciación, a no ser que sea para carroña, ¿sí? Aunque ya en cautiverio se han adaptado a alimentos frescos. Entonces nosotros no comeríamos esta carne, pues obviamente los animales tampoco deberían, ¿no? El pescado, señores y señoritas, es lo que más rápido se descompone. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Ustedes tienen que seleccionar el pescado de óptima calidad, fresco, porque acuérdense que las nutrias, por ejemplo, comen pescado exclusivamente, ¿cierto? Los jaguares también pueden comer pescado, bueno, hay diferentes animales que pueden consumir. Entonces, ¿cómo puedo yo, o alguien que me cuente, en qué me debo fijar para saber que un pescado no está descompuesto o se está empezando a descomponer? ¿Quién me dice? El olor, cuando los pescados se descomponen, el olor es muy, muy fuerte. Horrible. Ajá, perfecto. El olor, ¿qué más? La piel, si está como opaca, está, no sé, dañado. Por lo general, fresquitos están como brillantes. Listo, perfecto. Ajá, van dos cosas importantes. ¿Quién más dice? ¿O quién más se le ocurre algo? No importa, algo que yo pienso que se vería así un pescado descompuesto. Entonces se diría así o no. ¿Quién más? Por el estado de las vísceras. Ajá, perfecto. Las vísceras es lo primero que se descompone, ¿sí? Y eso da mucho al olor, o sea, las vísceras descompuestas, o sea, las vísceras lo primero que se descompone y bota un olor nauseabundo, ¿no? Entonces ya sabemos perfecto que se está empezando a descomponer. Pero físicamente, digamos que el olor usted le saca las vísceras, o sea, le saca las vísceras y lo lava y puede pasar como pescado fresco. Es por eso que usted debe tener unas particularidades o debe fijarse en unas particularidades. Y esas particularidades están primero en los ojos del animal. Un pescado fresco tiene ojos brillantes, ojos limpios, sin ningún cuerpo extraño, sin ninguna telita, sin nada. Siempre deben ser brillantes, brillantes. Uno. Dos, las agallas, que es por donde respiran, las agallas. Las agallas deben estar, usted debe mirar, ¿cierto? A abrir las agallas y las agallas deben tener un color, dependiendo de la especie, pero deben tener un color rojizo, brillante, uniforme, ¿sí? Si hay manchas más oscuras, si se está deshaciendo las agallas, entonces ya es un animal que está empezando a descomponerse, ¿de acuerdo? Tercero, la piel, como la compañera lo decía. Las escamas de los pescados son duras y fijas, adheridas a la piel del pescado. Cuando el animal empieza a descomponerse, las escamas empiezan a desprenderse, se desprenden. Ahí usted ya debe pensar que se está descomponiendo. Y por supuesto, pues la parte interna, los órganos. Esos, aunque se descomponen principalmente más rápidamente, pues esos se deben sacar. En estos países, en un país asiático, hace poco hubo una noticia que me pareció súper chistosa, pero ¿qué pasa? Estaban vendiendo pescados descompuestos y la gente los compraba. ¿Por qué? Porque les limpiaban las escamas, entonces uno decía, no, es que le limpiamos las escamas para que usted no lo tenga que hacer en la casa, ¿no? Sospeche de un pescado que no tenga escamas, sospeche. No, está súper bien, fue pescado ayer, simplemente le limpiamos las escamas para que usted evite hacer eso en su casa porque es un trabajo engorroso. No lo compre. Pero lo más chistoso del cuento de la noticia es que le sacaban los ojos y les ponían ojos de muñeco. Entonces, claro, esos ojos de muñeco eran, se veían brillantes, se veían limpios, no se veían opacos, y la gente no se daba cuenta que eran ojos de muñeco.
y lo compraban y claro, cuando llegaban a la casa a preparar su pescado, pues Chanel, el ojo se caía, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos productos acuáticos, ya sea de mar o ya sea de río, se descomponen rápidamente, muy rápido. Cuando hablamos de alimentos secos, ¿están viendo? Sí. Estos alimentos secos como semillas, concentrados y eso, no deben colocarse directamente en el suelo. Acuérdense que el truco del manejo para estos alimentos secos es estar exento de humedad y de animales extraños como roedores o palomas o bueno, esto. Acuérdense que estos animales son transmisores de zoonosis, ¿sí? Entonces, que que el producto esté en contacto directo con el suelo, pues aumenta la probabilidad de que este alimento esté en contacto con roedores o animales extraños, no solamente roedores, palomas, muchos animales que quieren entrar a consumir el alimento o a mantener el calor. Acuérdense que estos lugares, o tengan en cuenta que estos lugares, por ser concentrados y por ser, bueno, lonas y todo eso, tienen una temperatura superior. Entonces llegan los animales ahí a termorregular. Por eso nosotros debemos utilizar cestas o paletas para el almacenamiento. Los sacos o los bultos deben permanecer cerrados si no tiene usted un cuidado adecuado. Es decir, lo que se recomienda es que estos bultos de concentrado, de semilla, de lo que sea, sean envasados en productos, en canecas de plástico, ¿sí? Porque estas canecas de plástico, perdón un segundo. Perdón un segundito que aquí... Excúsenme, por favor, es que aquí a esta hora los niños entran a estudiar, entonces se me complica. Entonces, listo. Alimentos secos, ¿cierto? Lo ideal del almacenamiento debe tener una temperatura entre 15 y 25 grados Celsius, ¿cierto? Pero entonces les hablaba del almacenamiento. Entonces, las semillas y este tipo de concentrados deben ser envasados en recipientes plásticos que tengan tapa, ¿sí? ¿Por qué en plásticos? Pues porque se lavan mucho más fácil, ¿cierto? Porque cerrados, pues para evitar el ingreso de roedores. Listo. Tienen que estar en estantes para que no estén en contacto directo con el suelo. Estos alimentos deben evitarse de tener contacto con el agua, ¿cierto? Pues porque la humedad produce hongos y se descomponen las semillas, los concentrados, lo que sea el alimento seco que usted esté manejando. Se debe someter a evaluaciones periódicas. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones periódicas deben estar libres de hongos, libres de cuerpos extraños, libres de animales, libres de todo, ¿no? Entonces, en semillas y esto se demora más la repartición, o sea, el porcionamiento se demora más en ofrecérsele al animal, entonces es un alimento que debe estar almacenado durante más tiempo. Por eso hay que hay que hacer revisiones periódicas. El truco es mantener la limpieza y el orden, ¿sí? Usted todo lo debe tener registrado. ¿Cuándo entró? ¿Cuándo envasó? ¿Cuánto hay? 1 kilo, 2 kilos, 20 kilos, 50 kilos, lo que sea, lo debe tener registrado. Y cada vez que usted lo vaya a utilizar, entonces debe porcionar. Es que yo tengo un recipiente de 20 kilos y diariamente saco 1 kilo. Ah, listo, entonces usted ya debe saber cuánto le demora ese alimento.
de su registro es el éxito. Acuérdense que todo vale, todo cuesta. Y nosotros no podemos perder rubros o no podemos perder productos por una mala coordinación o un mal direccionamiento. ¿De acuerdo? Especial atención en las fechas de vencimiento. Usted debe saber la rotación del alimento. La rotación del alimento. Es decir, si usted sabe que tiene un alimento que se va a vencer en 3 meses, igual que en los fármacos, que se va a vencer en 3 meses, listo, usted ya a los 2 meses debió salir de ese rubro, ¿cierto? Y empezar a rotar esos productos para no perderse, para que no se pierdan. Si usted no hace la rotación adecuada, en algún momento se va a encontrar con productos vencidos y esa práctica se perdió. También es importante hablar del alimento vivo, que como estamos hablando de animales en cautividad o en cautiverio, muchos necesitan alimento vivo. Y en esto aquí vamos a hablar directamente de los bioterios. Los bioterios son un lugar donde yo produzco animales vivos para disminución de costos y pues obviamente para la alimentación del animal. Nada como un animal vivo para alimento, ¿sí? Obviamente este animal vivo no se puede ofrecer en presencia de turistas o solamente se puede ofrecer si es absolutamente necesario, ¿sí? Si el animal, por ejemplo, una serpiente, no come si no es un animal vivo, listo, ha sido frescas. Si no, por bienestar animal, no debe ofrecerse. Yo, por ejemplo, soy partidaria de alimento vivo, ¿sí? Para un animal en cautiverio es muy importante aquí para que aprenda a cazar, para que consuma todos sus nutrientes, todo eso, ¿sí? Pero pues hay unas reglas que se manejan pues para el manejo de alimento vivo. Pero básicamente estos alimentos o este alimento vivo, ¿cierto? Hay varias especies para ofrecer alimento vivo. Entonces, para los calitríquidos, acuérdense que son aquellos animales que se alimentan de insectos y que nosotros pues no podemos sacarlos a que ellos consigan su propio alimento, pues se los vamos a ofrecer, no como dieta única, sino como complemento nutricional, ¿listo? Entonces tenemos los grillos, tenemos tenebrios, tenemos cucarachas, tenemos ratones, tenemos estas, se me olvidó, lombrices, ¿cierto? Que con estos productos podemos hacer muchísimas cosas aparte de ofrecerlos vivos. Y eso va mucho o muy relacionado con el ingenio del nutricionista, ¿sí? O del zootecnista, o del veterinario, o de la persona que esté encargada de las dietas del animal, de la nutrición del animal. Por ejemplo, bueno, ofrecemos vivos este tipo de alimentos, pero también se pueden hacer harinas o tortas de lombriz, o de tenebrios, o de grillos, y eso también pues se puede utilizar, pero pues bioterios es un tema o una presentación diferente. ¿Cuál es el truco que les decía ahorita? Pues el almacenamiento. Miren el orden, qué maravilloso. Pues yo sí soy fanática del orden en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque el orden permite encontrar más fácilmente y más rápidamente los productos. Podemos tener un control adecuado, fechas de vencimiento, la calidad del producto, la cantidad del producto, ¿cierto? Miren acá lo que no está en contacto directo, estas cajas no están en contacto directo con el suelo, ¿no? Que así debe ser, no solamente con cajas, sino solamente con cajas de plástico, bueno, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo un desorden como esto, si yo tengo ese tipo de desorden, ¿vieron que se aumentó de tamaño la imagen? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos en las mismas, ni aumentan, ni bueno, en fin. En la tercera foto, si yo tengo ese tipo de desorden, pues obviamente van a incrementar la presencia de roedores, de animales, inclusive puede haber un accidente laboral,
¿sí? Entonces, podemos tener muchísimos problemas, no sabemos cómo almacenarlos, entonces se puede vencer, se puede humedecer, y esa plática, pues, por supuesto, se perdió. Sabemos que el alimento está compuesto por materia orgánica, ¿no? Proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas, y también por materia inorgánica, que son los minerales, ¿sí? Todo esto es un conjunto, ¿cierto? Y que lo vamos a llamar alimento, que, es que son los requerimientos necesarios que necesita el animal. La definición de alimentación animal es el estudio de todos los aspectos relacionados con la cantidad de sustancias nutritivas, ojo que aquí nutritivas es importante, adecuadas para procurar un estado óptimo de los animales, ¿sí? El truco es tener una buena alimentación. Y la buena alimentación no va en cantidad. Antes decían que entre más gordito, más bonito, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con domésticos, entonces el perro obeso, qué tan bonito, tan gordito, que el gato obeso, qué tan bonito, tan gordito. En cautiverio, que el jaguar obeso, que en felinos se presenta mucho la obesidad, tan bonito, entonces eso es signo de buena alimentación. No. Ya un animal, sabemos que la obesidad es un problema nutricional, que si las dietas están bien balanceadas, no debe presentarse. ¿De acuerdo? Entonces, cada animal tiene un peso óptimo, un peso promedio. Ahí se debe mantener. Más allá, más arriba, usted está haciendo mal en la dieta, algo mal en la dieta, y más abajo, algo mal está haciendo usted también en la dieta, o el animal está enfermo y usted no se ha dado cuenta. ¿Cuál es la definición de nutrición animal? Es el conjunto de procesos con que el organismo utiliza los distintos componentes de los alimentos para el desarrollo y el mantenimiento de las estructuras corporales y regulación de procesos metabólicos. Y aquí quiero hacer énfasis en varias palabras. Primero, pues nutrientes, como les decía en la definición pasada. Y el segundo, o los segundos, son procesos metabólicos, ¿sí? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos manejando diferentes procesos metabólicos. No es el mismo metabolismo en un reptil, ¿sí?, que en una liebre, por ejemplo. Sabemos que el reptil, por ser ectotermo o poiquilotermo, ¿recuerdan esa definición? ¿Me la recuerdan, por favor? ¿Cuál es la definición de ectotermo o poiquilotermo? Y ahí iría lo de sangre fría. Bueno, y recuerdan también que yo les había dicho que ese término sangre fría ya no lo íbamos a utilizar, que vamos a utilizar la definición de animales que tienen su temperatura dependiendo del medio ambiente. ¿Recuerdan que si afuera estaba 17, los animales están 1 o 2 grados más abajo? Entonces, tengan eso en cuenta porque es una definición que vamos a utilizar permanentemente. Ectotermos o hipoquilotermos. Y si dicen de nuevo animales de sangre fría, me voy a poner bravo. Entonces, ya esos animales de definición de sangre fría, que era un término que utilizaban las abuelitas, ya no. Son animales que tienen su temperatura dependiendo el medio ambiente. ¿De acuerdo? Pero sí, muy relacionado. Entonces, por ser ectotermos, ¿sí?, su metabolismo es mucho más lento. ¿Listo? Mientras que las liebres o las aves tienen un metabolismo muchísimo más acelerado, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, yo debo diseñar la dieta dependiendo del metabolismo o el proceso metabólico del animal. Aquí no estamos hablando que la vaca, que el perro que comió concentrado y pare de contar. Aquí ya es diferente porque sus metabolismos son diferentes. Y acá entonces hablamos de la definición de requerimientos nutricionales, ¿sí? Requerimientos nutricionales es la cantidad de nutrientes que un animal necesita por día. Y esto debe estar determinado por especie, por peso
y por estado fisiológico. Ojo que esto es súper, súper importante, ¿sí? Como les decía, los requerimientos nutricionales, pues la cantidad de nutrientes que un animal necesita diario, ¿sí? Tienen que consumir algo diariamente. Y esto está determinado por la especie. ¿Por qué por la especie? Como les acabo de decir. Gracias al metabolismo, ¿cierto? No se maneja de la misma forma un cocodrilo a una guacamaya, ¿cierto? Por peso. Si un animal está obeso o si un animal está caquéctico o muy bajo de peso, entonces ya su requerimiento nutricional y su proceso metabólico va a ser diferente, ¿cierto? Porque está enfermo, entonces nosotros necesitamos reforzar ese proceso metabólico y esos nutrientes comparándolo con un animal en óptima condición, ¿listo? Y aquí estamos hablando directamente de su estado fisiológico. Si un animal está obeso, si un animal está muy delgado, si es infantil, si es juvenil, si es anciano, si es adulto, si está preñado o si está preñada, ¿cierto? Todos esos requerimientos son diferentes y nosotros debemos tener en cuenta ese estado fisiológico del animal. No, una hembra preñada no requiere los mismos o no tiene los mismos requerimientos nutricionales que una hembra juvenil. Es diferente. Nosotros debemos pensar en qué estado fisiológico se encuentra, ¿cierto? Para aportarle pues las vitaminas, los minerales, las proteínas, la energía, el agua y la fibra necesaria. Todo eso como un compendio, como un grupo importante de alimentación. Y estos alimentos se deben evaluar o se deben diseñar en base a la energía requerida, ¿cierto? Entonces aquí la definición de energía es lo requerido por el animal para sus funciones básicas celulares. Y aquí la palabra importante son básicas, ¿sí? Sus funciones básicas. ¿Cuáles son sus funciones básicas? Desplazarse, alimentarse, socializar, todas esas son funciones básicas celulares que tienen que estar reguladas por la energía que le proporciona el alimento. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra definición muy importante que es que se utiliza básicamente para el diseño de dietas, y son varias, ¿no? Primero es el requerimiento energético para el mantenimiento, y la segunda es la tasa metabólica basal. El requerimiento energético para mantenimiento, por definición, es la cantidad de energía requerida para realizar actividades diarias normales. Ese es el requerimiento energético, muy relacionado con la definición de energía que vimos ahorita. Es la manera más útil de calcular requerimientos de energía para animales en cautiverio, ¿sí? Para diseñar una dieta, me imagino que lo verán en algún momento, si no lo han visto, pero ya es un tema un poco más profundo que no vamos a tocar en esta charla. El requerimiento energético se necesita para calcular la energía de los animales que están en cautiverio, ¿de acuerdo? Y está relacionada con la tasa metabólica basal, que me imagino que ya la habrán escuchado. Esta tasa metabólica basal para animales silvestres la diseñó Robbins en 1993 y en la actualidad se sigue utilizando, ¿sí? La tasa metabólica basal es la energía requerida por el animal para sus funciones básicas celulares en estado de posabsorción, no durmiendo, sin actividad, no termorregulación. Básicamente cuando el animal está tranquilo, sin hacer nada, ¿sí? Es como la parte neutra, ¿sí? En este orden de ideas se crea una ecuación general para el cálculo de la tasa metabólica basal, que es cuando el animal está tranquilo, ¿sí? Y estas tienen unas constantes dependiendo el animal que vamos a manejar, o no el animal, sino la especie que vamos a manejar. Y esto es una fórmula matemática con constantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mamíferos, la formulación que se utiliza para sacar la tasa metabólica basal son 70 kilocalorías, y ojo que estoy hablando de mamíferos,
multiplicada por la masa corporal en kilogramos, es decir, por el peso del animal, elevado a la 0.75. Esas son constantes, ¿sí? 70 kilocalorías por masa corporal o por peso en kilogramos, elevado a la 0.75. Esto nos va a dar resultado como el resultado de la tasa metabólica basal, pero la 0.75 cambia si es reptil, si es ave, si es anfibio, eso cambia, ¿sí? Básicamente lo que la guía y lo principal que nosotros manejamos es en mamíferos esta formulación o esas constantes. Otra parte muy importante es la energía metabolizable, ¿sí? Esta energía metabolizable se expresa en kilocalorías por kilogramo. La energía metabolizable se obtiene mediante la digestión y la absorción del alimento, ¿sí? Y se va a medir como la diferencia entre el contenido de energía bruta, ¿cierto? Y la energía perdida por heces o por orina. Entonces aquí nosotros diseñamos la dieta, ¿cierto? Y hacemos el cálculo de la tasa metabólica basal y también hacemos el cálculo de la energía metabolizable. Entonces, para que sea un poco más claro, vamos a medirlo como la diferencia entre el contenido de energía bruta y la energía perdida por heces, es decir, el desecho, los desechos, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar ese resultado. Los requerimientos energéticos de otras funciones fisiológicas se pueden medir también y estos se diseñan con base al crecimiento, a la reproducción, a la lactancia y siempre va a ser mayor de los múltiplos de la tasa metabólica basal, es decir, la tasa metabólica basal usted va a tener un resultado, ¿sí? Y esa energía metabolizable debe ser más alta que el resultado de la tasa metabólica basal si usted está diseñando una buena dieta. Si no, va a ser más baja y tiene que reajustar y cambiar estos nutrientes. En cuanto a la digestibilidad, entre mayor digestibilidad tenga un alimento, pues obviamente va a ser de mayor calidad, ¿sí? Porque es la cantidad de alimento que queda retenida por el organismo, que no se va a desechar en heces y orina, como hablaba en energía metabolizable. Y va a tener la posibilidad de ser más absorbida y más aprovechable, ¿sí? Cada alimento tiene un porcentaje de digestibilidad, eso ya existe, el porcentaje de digestibilidad de la manzana, el porcentaje de digestibilidad de la pera, eso ya existe, ¿sí? Y esos datos se van a usar como parámetros para medir la calidad del ingrediente, como les decía ahorita. Si se consume la fruta, por ejemplo, y tiene muchísima fibra, pues esa fibra va a ser desechada, ¿cierto? Y va a tener pocos nutrientes para que el organismo absorba. Espero que esté quedando claro porque esa es como la base de la nutrición en silvestres y en todos los animales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para la elaboración de una dieta exitosa? Como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Debe proporcionar una energía adecuada para el mantenimiento o para el crecimiento, dependiendo del estado en el que se encuentra el animal, ¿sí? Entonces, como les decía, esa energía puede variar si, por ejemplo, hace mucho frío. Entonces, si hace mucho frío, el animal va a necesitar más energía para calentarse, ¿sí? Si está en gestación, necesita más energía para compartirla con su neonato, ¿sí? Entonces, aquí esa energía nosotros la debemos evaluar. Debe tener un adecuado balance en los nutrientes, pues ya sabemos que los nutrientes cambian dependiendo del requerimiento y los requerimientos cambian dependiendo de la especie, ¿sí? Debe ser palatable y debe ser realmente consumida. Como les decía, si a un animal no le gusta la dieta que usted le está ofreciendo, no se la va a comer. No se la va a comer. Y ahí su plática se perdió. Debe ser realmente consumida. ¿Esto qué significa? Que si usted está porcionando frutas, una dieta completa, y en esta dieta o en este porcionamiento hay guayaba, pera, manzana y patilla, ¿sí? Tiene que mirar lo que
más le gusta al animal, porque muy seguramente es lo que va a comer y va a desechar lo otro. Entonces el animal se llenó con patilla, ¿sí? Se llenó con patilla y ya no quiere comer ni la pera, ni la guayaba, ni la manzana. Entonces ahí su dieta está siendo incompleta, no le está ofreciendo los requerimientos nutricionales. Puede desechar, digamos que las guacamayas, lo que no les gusta, lo botan al piso, lo botan y no se lo comen. Y esa fruta que llega al piso ya es una fruta contaminada que no puede ser reconsumida. Ah, que se cayó, no importa, la regla de los 5 segundos, que ahorita ya con el COVID no se puede, lo recojo y lo pongo otra vez en el plato. No, ya no se puede, no se lo va a comer, entonces usted tiene que calcular ese porcentaje de pérdida. Y ese porcentaje de pérdida está relacionada con la plata. Y yo insisto, o sea, la parte de fauna silvestre es maravillosa, ¿sí? Pero es demasiado costosa, demasiado costosa. Mantener animales en cautiverio necesita mucha plata. Entonces usted no se puede dar el lujo de generar pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a venir su jefe, o si usted es su propio jefe y tiene un centro de recepción de fauna, su jefe le va a decir, vea, usted me está generando pérdidas, muchísimas gracias por todo, tome su carta y busque otro trabajo. Y si usted es su propio jefe, pues obviamente la plática está saliendo de su bolsillo. Y pues duele, ¿sí o no? Para disminuir costos, este alimento debe ser modificable, es decir, no debe ser único. Usted debe pensar qué es lo que menos costoso está, cuáles son las frutas o las verduras o vegetales que están en cosecha, que están en temporada. Ah, listo. ¿Por qué? Porque son más baratas. Entonces voy a sustituir lechuga, que está carísima, por acelga, que no está tan cara. ¿De acuerdo? Entonces, listo, tengo que modificar y ahí empezar como a manejar la parte de costos. Pero piensen en costos. O sea, el zootecnista, si se quiere dedicar a la zootecnia, tiene que tener el signo pesos en los ojos. No que sea tacaño, por supuesto, no, sino para regular este tipo de valores, de costos. Como hablábamos ahorita, pues tenemos, deberíamos o debemos las personas que nos dedicamos a fauna y en especial las personas que se dedican a nutrición, deben tener en cuenta la especie, que aquí hay omnívoros, ¿cierto? Como las ratas, como algunas especies de primates, ¿cierto? Que pueden consumir animales, plantas, huevos, carroña, lo que sea. Tenemos los herbívoros, como los ungulados, que van a consumir gramíneas, ¿cierto? Y leguminosas, pero principalmente gramíneas. Por ejemplo, en ungulados tenemos las jirafas y los elefantes, ¿cierto? Que van a consumir hojas. Los cerdos silvestres que van a consumir raíces. Tenemos también roedores que van a consumir cortezas, las ardillas que consumen frutos frescos o frutos secos, los murciélagos que son frugívoros, aunque tenemos dietas especializadas como las que hablamos la vez pasada, que también hay murciélagos vampiros, los hipopótamos, por ejemplo, que consumen plantas acuáticas, y todo eso nosotros, y a todos estos animales nosotros debemos diseñarles la dieta. Tenemos los carnívoros como las musarañas, las nutrias marinas, tenemos las ballenas que se van a alimentar de zooplancton, los lobos marinos que se van a alimentar de peces, los felinos que se van a consumir 100% carne, las hienas y las aves carroñeras, ¿cierto? Y como hablábamos también al principio, y es para recordarles las adaptaciones exclusivas de los animales. Entonces aquí les muestro en la segunda foto, la primera es una musaraña, la segunda foto son primates, que son los monos aulladores rojos, que se encuentran en nuestro país. Y les decía en la clase pasada, si algunos recuerdan, que es como el típico ejemplo de primate herbívoro o de primate de adaptación exclusiva, ¿sí? Estos primates, si ustedes se fijan, son muy particulares y de hecho es uno de mis primates favoritos, me parece
no sé, muy bien diseñado. Tienen, bueno, fíjense que son solo músculo, ¿no? Tienen extremidades superiores, extremidades inferiores, tienen cola prensil, ¿cierto? Es una cola súper fuerte. En cuanto a su adaptación, ellos tienen el hueso hioides. En el hueso hioides tienen una caja de resonancia, por eso su nombre común es aullador, ¿sí? Ellos emiten un sonido, por ejemplo, este macho está y esta hembra, bueno, todos están emitiendo un sonido, que es un sonido gutural, es un sonido de garganta, que les sirve para ser escuchado más o menos a 5 kilómetros alrededor. Son animales súper lindos, me parecen muy, muy bellos. Pero en su particularidad tienen un sistema digestivo, como acuérdense que son folívoros, ¿sí? Su sistema digestivo está adaptado al consumo de hojas, principalmente el 90-95% son consumidores de hojas. En cautiverio, por supuesto, pueden consumir fruta y pueden consumir, bueno, otro tipo de alimentos que no es el alimento doméstico, o sea, de casa, no, obviamente no. Pero tienen un sistema digestivo más similar al de un animal folívoro, un animal herbívoro, una vaca, un caballo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, y recuerdo que les decía también en la clase pasada, no les puedo ofrecer que la papa, que el arroz, que el pollito, ¿sí? Porque muy seguramente van a tener problemas digestivos que les va a dar como resultado la muerte del animal, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo típico de un primate folívoro en donde su dieta tiene que ser diseñada exclusivamente para su sistema digestivo. Es por eso que siempre les insisto en la anatomía de los animales, ¿sí? Así como cualquier primate, el de las películas, que le dan papa, arroz, carne, ese tipo de alimento para este tipo de primate, y siendo primates, pues le puede causar la muerte, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, las adaptaciones exclusivas las encontramos en aulladores, que también se conocen como araguatos, los perezas, que son los osos perezosos de 3 y de 2 dedos, que son esos sí casi que exclusivamente un 98% folívoros. Si comen algún insecto es porque les quedó enredados ahí en la hoja, ¿cierto? Los murciélagos vampiros, que se alimentan de sangre. El oso hormiguero, que se acuerdan que la clase pasada hablábamos de su lengua, que alcanza a medir 60 centímetros, que su saliva es pegajosa, que es utilizada para meterla en los agujeros de los termiteros y de los hormigueros, igual que los tamandúas, ¿sí? Que se alimentan específicamente de termitas. Entonces, si ustedes se fijan, en fauna silvestre tenemos una gran colección de especies y asimismo nosotros tenemos que alimentarlos y diseñarles su dieta. Entonces hablábamos de la presentación del alimento, eso ya lo hablamos de la clase pasada, que son los consumidores continuos versus los consumidores ocasionales. Y aquí en consumidores ocasionales podemos hablar de los animales que no se alimentan todos los días, es decir, aquellos animales cazadores que si tuvieron suerte pueden comer todos los días, si no tuvieron suerte hay días en donde no van a consumir alimento. Y ahí nosotros debemos hacer la comparación para que el animal no caiga en obesidad. Es decir, y hablo más de animales nativos, aunque si a ustedes les gusta, hagan la misma comparación con un león. Pero, por ejemplo, en jaguares, ¿sí? Los jaguares no pueden cazar todos los días, ellos no cazan todos los días. Asimismo, pues quedarán un día, 2 días, 3 días, 4 días en ayuno. Además, en vida silvestre tienen un consumo energético superior, pues porque tienen que desplazarse para consumir el alimento, correr para cazar el alimento y cargarlo o desplazar el alimento, según sea el caso, para que no sea robado este tipo de alimento. En cautiverio, este jaguar no tiene ni que correr para conseguir su presa. Si quisiera el nutricionista darle alimento todos los días, se lo da, ¿sí? Y esto hace que, pues, tiene un requerimiento de energía menor. Esto hace que el animal tienda a la obesidad cuando está en cautiverio.
Es por eso que la nutrición de este animal o la dieta de este animal debe ser medida con 1 o 2 días de ayuno. Y como les decía en la clase pasada, este ayuno no debe ser la ausencia de alimento, ¿sí? No debe ser la ausencia de alimento. Debe ser, a usted le debe ofrecer algo que no le produzca estrés. Es decir, si un animal está en cautiverio y no tiene nada más que ofrecerle, que esperar, sino la comida, y hay un día que usted no le ofrece la comida, no ofrece la comida porque es el día de ayuno, es su día de dieta, pues el animal se va a estresar y probablemente entre en disestrés, ¿sí? Entonces, usted puede ofrecerle cosas que no tengan alimento, es decir, un pedazo de hueso sin carne. El animal lo va a considerar como alimento, pero no va a ser nada nutricional. Y se va a entretener y va a pasar el día y va a sentir como que consumió alimento, ¿de acuerdo? Y no va a entrar en un porcentaje de estrés, no va a entrar en disestrés y pues por supuesto estar ahí ocupado con una presa, de hecho va a disminuir el estrés que tenga el animal. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera foto, ¿sí? Es un mono aullador bebé, o sea, es infantil, casi que es neonato. Lo tenían como animal de compañía, esta primera foto. Cuando empezaron a alimentarlo, este fue de pronto el caso como más llegado a mi corazón que he tenido, ¿no? Le calculamos en ese momento como unos 3 meses de vida. Para tenerlo así como animal de compañía en este tamaño, muy seguramente tuvieron que matar a sus padres y a sus tíos porque es un animal social, absolutamente familiar, gregario. Entonces, en ese momento, lo tuvieron para arrancarlo de sus padres, tuvieron que matarlo. Llegó, pues, cuando empezaron a alimentarlo, empezaron a darse cuenta los dueños que se enfermaba y que empezaba a chillar. Y chillaba y chillaba y chillaba. Y bueno, ese llanto era porque pues, lo habían agarrado de su familia, de su madre. Y por supuesto, empieza con un problema nutricional porque no alcanzó a tomar el calostro necesario. Y lo alimentaban con papa, arroz y carne. Acuérdense que yo les había dicho que este animal de esta primera foto es polívoro, porque su sistema digestivo es similar al de un caballo o una vaca, ¿sí? Entonces, el animal empezaba cada vez que comía, se timpanizaba, es decir, se llenaba de gas su sistema digestivo. Y ese sistema digestivo lleno de gas, aumentado de tamaño, le generaba dolor. Entonces, al generar dolor, llanto, 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 si ustedes se fijan, zonas alopésicas, su cola prensil alopésica, bueno, un animal en súper malas condiciones. Y les recuerdo que la condición corporal de los animales silvestres va de 1 a 5, donde 5 es un animal obeso y donde 1 es un animal caquéctico, ¿sí? Este animal estaba en una condición corporal 1,5, o sea, era un animal súper delgado, bajo de peso. Entonces empezamos a diseñar una dieta para el animal, ¿cierto? Una dieta específica de que requería mucho, un alto porcentaje de energía, mucha energía, bueno, en fin. Listo, empezó el animal como a mejorarse, ¿sí? Su pelaje empezó a cambiar, empezó a salirle más pelo, empezó a crecer, ¿cierto? Lloraba menos, empezó a aumentar de tamaño, pero cuando fue juvenil, bueno, él creció, ¿no? Creció y creció mucho. Tuvo un accidente donde se fracturó un brazo, o sea, él vivía en semicautiverio. Tuvo un accidente, después les cuento este drama que me tocó y fue durísimo.
y tuvo un accidente, fractura de brazo con hueso expuesto, fractura completa con hueso expuesto. Bueno, fue una fractura terrible, entonces nosotros empezamos a mirar qué le había pasado. Cuando le tomamos la radiografía nos dimos cuenta que tenía problemas óseos, ¿no? Tenía deficiencias nutricionales, enfermedad metabólica ósea, que ustedes ya saben a qué hago referencia con la enfermedad metabólica ósea. Y cuando intentamos reparar la fractura, el hueso se refracturaba, o sea, el hueso estaba como tan delicado, era tan pobre la parte cálcica que se fracturaba y bueno, en fin, ahí hicimos lo que pudimos. El caso fue que el animal posterior a la fractura se recuperó, pero ahí nos dimos cuenta que por la ausencia de la nutrición de la mamá, o sea, del calostro y eso, y por la deficiencia o por la falta de una buena dieta en esta etapa, su enfermedad metabólica ósea iba a ser persistente, ¿no? Y si hacemos la comparación con estos, todos estos son juveniles. Este es infantil, el aullador, este es un tití gris, calitríquido, este es un mono churuco omnívoro y este es un tití pigmeo gumívoro y calitríquido, ¿no? Entonces, siendo primates es importante que tengan en cuenta que su alimentación es diferente, ¿sí? Es muy diferente. Aquí yo no le puedo ofrecer hojas como le ofrezco a este aullador, a este tití gris no le puedo ofrecer hojas porque obviamente no se las va a comer, mientras que si le ofrezco hojas a este se las va a comer, si le ofrezco fruta se lo va a comer, si le ofrezco pescado, carne, pollo, se lo va a comer, mejor dicho, estos comen de todo. Este es gumívoro, se alimenta de las gomas del árbol, de la savia de los árboles, junto con insectos que encuentran en las cortezas, ¿de acuerdo? Entonces, como hablábamos, cada especie en cautiverio cambia su comportamiento. Por eso es importante hacer el análisis individual y no solamente por especie. Por ejemplo, en vida silvestre se sabe ya que esto es un jaguar. Se sabe que los jaguares comen pescado, se sabe, se ha reportado, está en su dieta. Pero fíjense que un animal en cautiverio olvida o pierde como no son tan asertivos en el momento de conseguir o consumir el alimento. Este es un jaguar que se le ofreció pescado como su dieta normal, pescado vivo para que lo cazara, bla, 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 todo el cuento. Y en observación posterior, nos dimos cuenta que el animal no comía y se la pasaba como con la lengua afuera, pero como es un animal código rojo, nosotros no podemos acercarnos a decirle, venga, saque la lengua a ver qué es lo que tiene, o muéstreme el colmillo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Salivaba mucho, salivaba, y pues cuando un animal saliva, nos puede presentar se nos pueden presentar muchas enfermedades. Entonces nos asustamos del por qué salivaba tanto. Salivaba y bueno, nos tocó anestesiarlo, no sé qué, para poder descubrir que en el momento que nosotros le ofrecimos el alimento, el pescado, se había enterrado una espina de pescado en la lengua, ¿sí? Y por eso el animal salivaba, por eso no consumía alimento, pues porque obviamente le dolía. Y un animal de estos, oye, pues eso lo da el cautiverio, se vuelven medio torpes. Nosotros no le podemos decir, venga, hágame el favor, saque la lengua y yo se la quito. O utilice sus dedos para sacarse la espina de la lengua. Obviamente no se puede. Cuando pasa eso, nosotros tenemos que anestesiar, tenemos que manejarlo con todo el protocolo de bioseguridad que es absolutamente necesario para que el animal no produzca no nos produzca la muerte. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí es mejor como si tú no eres muy diestro, entonces alimentémoslo con otro tipo de un alimento más seguro, más tranquilo para el animal.
Para diseñar las raciones de alimento, nosotros debemos tener en cuenta varios requerimientos, ¿sí? Siempre les voy a repetir, depende de la especie, ¿cierto? Se deben considerar los requerimientos nutricionales dependiendo la especie, dependiendo el peso real o el peso calculado. Y aquí ustedes deben tener el ojímetro súper bien desarrollado. Yo soy súper mala calculando pesos, súper mala, ¿sí? Entonces, lo que usted debe hacer para diseñar la dieta, si no puede pesar el animal, obviamente lo ideal es un peso inicial. Obviamente eso es lo mejor. Llega el animal a sus manos o a su lugar de trabajo o a su centro, no sé lo que sea. Lo primero que debe hacer es pesarlo, ¿sí? Y con base a ese peso, usted ya debe saber si el animal está obeso o bajo de peso. Los pesos promedios ya existen, ya está, ¿sí? Es como que ustedes piensan como, ¿cuánto debe pesar un gato persa adulto? Eso ya se sabe, ya están los pesos estandarizados, listo. Igual en fauna silvestre, en la mayoría de las especies, esos pesos ya están estandarizados, ¿sí? Entonces usted tiene que desarrollar el ojo para decir, bueno, yo en titi gris adulto pesa 450 gramos y yo ya tengo en mi cabeza cómo se ve un peso, un titi gris de 400, adulto en óptimas condiciones, bueno, 450 gramos. Entonces, con esa visión en su cabeza o en sus ojos, debe pensar, no, este está más flaco, de lo normal, debe estar en 400 gramos. No, este está más grande, más desarrollado, más obeso, listo, debe estar entre los 500 gramos, ¿cierto? Entonces, ustedes ya deben saber cuál es el peso real y el calculado del animal. También debe tener en cuenta las condiciones fisiológicas. Si este diseño de raciones se va a dar por mantenimiento, si está en crecimiento, si está en reproducción, si está en la parte de salud, si está enfermo o si está en buenas condiciones, si es infantil, si es anciano, si es neonato, si es juvenil, todo eso. Hacer los pesos comparativos en vida silvestre y en cautiverio, que eso ya lo hemos hablado. ¿Cuál es la información del ejemplar? Y aquí, entre más información de la especie y del individuo usted tenga, mucho mejor, ¿sí? Los tenedores de fauna, ya sabemos que es ilegal mantener este tipo de animales en cautiverio como animal de compañía. Los tenedores de fauna tienden a mentir, es decir, los dueños de los animales que tienen en cautiverio tienden a mentir. ¿Por qué? Porque saben que lo que está haciendo no está bien, es ilegal. Entonces no quieren meterse en un problema y por eso tienden a mentir. Usted debe ser lo suficientemente avispado como para sacar información del animal. A nosotros no nos interesa crucificar al dueño. Pues, es decir, háganlo mentalmente, ¿sí? Si usted se pone en contra de la persona que lleva el animal y dice, es que usted está haciendo algo ilegal, mire, por su culpa mataron a la familia, a los papás, no sé qué, y si se pone a pelear con el dueño, pues obviamente no le va a mentir o no va a llevar el animal, y lo que a nosotros nos interesa es que el animal esté en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, usted debe ser lo suficientemente avispado como para sacar la información verídica, la verdadera. Si es necesario hacerle la misma pregunta al que llevó el animal, pero de diferentes formas, pues hágalo. Solamente saque la información que es tan importante para el buen mantenimiento del animal. Bueno, hay que diseñar ya la dieta, hay que seleccionar los ingredientes con principales y sustitutos. Es decir, muchas veces usted no va a encontrar cierta fruta o cierto vegetal en el mercado, entonces, ¿con qué lo va a sustituir? No, es que si no hay papaya, no la puedo sustituir con nada, y como no hay papaya, entonces, y no la puedo sustituir con nada, entonces no se la voy a dar. No, tiene que mirar los sustitutos, tiene que saber cuál es la composición nutricional de la dieta, de las frutas, de las vegetales, de las carnes que usted utiliza. Debe ser de fácil ubicación, debe tener un buen almacenaje y siempre debe fijarse en costos. ¿Cuáles son los rubros que debemos utilizar en fauna silvestre? Frutas,
¿cierto? Las frutas que son fuente de agua, son fuente de azúcares, son fuentes de vitamina C y de betacarotenos. Y estas frutas tienen unas características y es que ayudan al funcionamiento o al buen funcionamiento del sistema digestivo, porque aportan fibra y aportan agua, ¿sí? Estos no aportan grasas saturadas. Adicional a eso, como son fuentes de azúcares, pues son fuente de energía, no solamente por el azúcar, sino por los hidratos de carbono, que son solubles y de rápida disponibilidad o de rápida absorción. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué frutas hay? ¿Qué frutas puedo utilizar? ¿Qué frutas se encuentran en temporada para yo utilizar? Tenemos los vegetales. Los vegetales tienen un alto contenido de agua, también son buena fuente de betacarotenos, de vitamina C, pero estos aquí ya aportan proteína y pues fibra igual que las frutas, ¿sí? La idea es utilizar hojas verdes, o sea, folios para animales folívoros, que son excelente fuente de vitamina C, de vitamina E y de betacarotenos, y aquí ya son altos en calcio y fósforo. Aquí tenemos ejemplos de este tipo de vegetales, ¿cierto? Que pueden ser utilizados en la dieta. Ojo que muchos animales, por ejemplo, no les gusta el apio, ¿cierto? Pero hay otros que les fascina el apio y su dieta se compusiera solamente de apio, serían felices, ¿no? Pero entonces toca mirar qué les gusta y qué no les gusta. Tenemos los tubérculos o rastreros, que estos tubérculos son fuente importante de fibra y producen saciedad, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante utilizarlo por si una dieta requiere que el animal se llene rápido, ¿sí? O que se llene con poquito. Algún tipo de dieta que esté diseñada para el animal que está obeso, entonces, listo, apórtale tubérculos, ¿no? Son ricos en vitaminas y minerales y pues se encuentran bajo tierra, que esta es la particularidad. Entonces tenemos la yuca, la zanahoria, la papa, la remolacha, siempre se me olvida ese nombre. Esto que son cubios, que pues a mí particularmente no me gustan, pero pues a muchos animales sí les gusta y si se pueden utilizar, pues obviamente se utilizan. Tenemos las proteínas de origen animal, carnes, básicamente carnes. Estas proteínas, pues esta carne es una buena fuente de proteína y de grasas. Podemos utilizar las vísceras que no estén descompuestas, obviamente. Pero en este tipo de consumo o en este tipo de alimento de proteína de origen animal tenemos un problema. Porque los animales, bueno, primero hay productos de origen animal o carnes de origen animal como el pollo, carne de res, la carne de cerdo, el pescado, la liebre o el conejo, todos esos son fuentes de proteína de origen animal, es decir, animales. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta una particularidad. Y esta particularidad es que los animales que consumen una dieta exclusiva de carne puede presentar gota visceral o gota articular, ¿cierto? Que eso ya lo vimos en nuestra presentación de deficiencias nutricionales. Entonces acuérdense esa foto por allá en la primera presentación que era un corazón cubierto de uratos que se veía blanco. Eso es lo que produce una dieta mal balanceada cuando está consumida, cuando es básicamente carne pulpa. Por eso es tan importante que estas porciones de carne o de alimento cárnico sean ofrecidas completas. Es decir, completas es con pelo, con piel, con pedazos de hueso y no solamente carne, ¿sí? Todo completo, que si yo le voy a dar carne de vaca, bueno, que esta carne de vaca vaya con el pelo y con el cuero, ¿cierto? Para que tengan una alimentación completa. El pelo es digerido, ayuda, es decir, hace funciones de fibra y
se elimina, pero ayuda a la eliminación del alimento, igual que la piel, igual que el cuero del animal. Es por eso que hay que ofrecer dieta completa, o sea, porción completa. Y para el comportamiento también es muy importante. Por ejemplo, en felinos, al cazar, ellos no van a quitar pelito, porque asco este pelo, entonces venga, utilizo mi garra para quitarle este pelo. No, ellos limpian su presa, entonces con la lengua empiezan a quitarle las plumas o empiezan a quitarle el pelo, entonces se comen una pluma, se comen un pelo, entonces ya eso ayuda a la digestión, lo mismo el cuero, y tienen el tiempo, se toman el tiempo para consumir el alimento, que eso disminuye el estrés y funciona perfectamente cuando los animales están en cautiverio. Por eso que es tan importante ofrecer porción completa, dieta completa o carne completa. También tenemos los frutos silvestres, que son los que se encuentran de forma silvestre, el mamoncillo y todo este tipo de muestra o de dieta. Reduce costos, es decir, si usted en el lugar donde se encuentra tiene la posibilidad de sembrar un árbol de mamoncillo o un árbol de naranja o un árbol de mandarina o sembrar yuca o lo que sea, pues va a disminuir los costos un montón. Y eso es lo que usted como zootecnista tiene que tener en cuenta. Costos, 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 costos. Entonces, no, que a los animales les encanta el mamoncillo. Ay, es que yo tengo allí un árbol de mamoncillo. Buenísimo. Ah, listo. Entonces, ¿qué componentes tiene el mamoncillo? ¿Similar a qué? ¿Con qué puedo o a qué fruta reemplazo por el mamoncillo? Ah, puede ser, no sé, a la papaya, no, a la patilla, a la sandía. Ah, listo. Entonces, como la sandía está tan cara y no la sembré, entonces voy a utilizar, y es un ejemplo, ¿no? Voy a utilizar estos mamoncillos, que a los animales les encanta y pues me va a reducir costos. Y esa es la idea. También tenemos o también manejamos forrajes, cereales, granos, alimentos concentrados y otros, ¿no? Que ustedes ya tienen esta experiencia con este tipo de productos, así que no se les hace desconocido, ¿no? Es indispensable para la alimentación de herbívoros, ¿no? Entonces, proveen energía, son muy buena fuente de fibra, proporcionan proteínas de origen vegetal, dependiendo del forraje que ustedes estén utilizando. Ustedes ya deben saber que dependiendo del pasto, tienen proteína más alta, proteína más baja, bueno, en fin, todo eso que ustedes ya deben saber o deben estar aprendiendo. También provee minerales, y aquí es importante tener en cuenta, perdón, que en cautiverio debemos complementar esa dieta, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya podemos incluir en la dieta para que no sea solamente forrajes, entonces aquí concentrados, por ejemplo, los venados, por ejemplo, los venados consumen forrajes, ¿sí? Pero como no tienen que desplazarse a conseguir diferentes tipos de forraje que va a complementar su dieta, entonces yo tengo que ofrecerle el forraje y concentrado para complementar su dieta, ¿cierto? Entonces, eso es como cuestión de imaginar qué necesita para complementar. ¿Listo? En resumidas cuentas, lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Es una nutrición completa. De nada sirve yo ofrecerle una dieta completa al animal si no la va a consumir. Va a generar pérdidas y va a generar una nutrición deficiente. Y posteriormente se van a generar deficiencias nutricionales, cualquiera que sea, una deficiencia metabólica ósea, una deficiencia de vitamina A, una deficiencia de vitamina C, de vitamina E, lo que sea. Por eso es importante tener en cuenta, y como les he dicho desde el principio, la base de una buena salud está en la nutrición, ¿sí?
Es importante tener en cuenta que los animales que llegan a nuestras manos, ya sea como veterinario de fauna o como ya sea en un centro de recepción de fauna, nosotros ya debemos pensar que tiene sí o sí alguna deficiencia nutricional, sí o sí. Debemos saber que los animales en cautiverio, y más si son animales de compañía, jamás les van a dar la dieta adecuada, jamás, por más interesados en el animal que se encuentren, ¿sí? Entonces nosotros siempre debemos ofrecer dietas sabiendo que tienen una deficiencia nutricional, ¿sí? Y por otro lado, en la nutrición está muy de la mano el enriquecimiento y el entrenamiento del animal. Acuérdense que estamos hablando de animales en cautiverio, ¿sí? En ese orden de ideas, una buena nutrición nos va a facilitar el enriquecimiento y el entrenamiento del animal. Entonces, enriquecimiento animal es cuando o enriquecimiento alimenticio, es cuando yo utilizo el alimento para distraer al animal y para disminuir el porcentaje de estrés. Entonces, si yo quiero hacer el enriquecimiento de un primate, entonces simplemente cuelgo alimento o me diseño o invento cosas para que el alimento no sea tan fácil de adquirir. Entonces, acuérdense que el cautiverio el animal llega, listo, le ponen la porción del alimento en un plato y el animal come. Pero en cuanto a enriquecimiento es poner un grado de dificultad para que el animal pueda conseguirlo y genere satisfacción al conseguirlo, ¿no? En cuanto a entrenamiento, puedo entrenar el animal con base a un alimento para que haga lo que yo quiera. Es decir, si yo quiero que no cogerlo, no contenerlo para pesarlo, entonces básicamente yo puedo entrenarlo con alimento para que se suba solo a la báscula. Todo esto con base en bienestar animal. Y si ponemos juntos estos 4 puntos, nos va a dar como resultado la medicina preventiva. En fauna silvestre, la biología de los animales silvestres es diferente a la de los animales domésticos. ¿Por qué? Porque los animales silvestres no expresan enfermedad hasta que están muy enfermos. ¿Sí? Hasta que están muy llevados, no van a mostrar enfermedad. ¿Por qué? Porque si ellos en naturaleza se muestran enfermos, entonces sus compañeros le van a decir, mire, usted está enfermo, ¿por qué no mejor se muere? O venga, mejor yo lo mato porque es que usted está entrando en competencia con mi hembra o con alimento, todo eso, entonces usted está enfermo, mejor muérase. Y eso es, ellos necesitan protegerse para no mostrar ese tipo de enfermedades. En cautiverio es igual, el animal no, hasta que no está muy enfermo, muy enfermo, entonces no va a mostrar los síntomas. Es por eso que se habla de la medicina preventiva, ¿sí? Y esta medicina preventiva, pues básicamente se da por la nutrición. Si es un animal bien alimentado, va a tener menos porcentajes de enfermedad. Y eso es lo que nosotros buscamos, que el animal no se enferme. En cuanto a la parte de las áreas de almacenamiento, pues siempre se debe contar con área de alimento o área de almacenamiento de alimentos frescos, área de almacenamiento de alimentos secos, área de almacenamiento de refrigeración y área de almacenamiento de congelación. Miren tan bonito que se ve todo. El orden y la limpieza es fundamental para evitar cualquier tipo de problemas, ¿sí? Supongo que no pasó esta diapositiva. Entonces, siempre nosotros debemos preparar las dietas según la recomendación del nutricionista o del profesional a cargo. Llámese zootecnista, llámese veterinario, llámese ingeniero ambiental, llámese nutricionista como tal, que normalmente los que manejan este tipo de dietas son los zootecnistas, que pónganse pilas, que esta es una parte laboral muy importante que está muy descuidada. Se deben establecer horarios para la administración de dietas, esto lo maneja el cuidador que alimenta. Se debe
ofrecer la dieta de diferentes formas, ¿cierto? Para estimular el comportamiento natural del animal, ¿sí? Por ejemplo, como les decía ahorita, enriquecimiento alimenticio es cuando se cuelga el alimento o se diseña algo para que el animal se entretenga al conseguir el alimento. Acuérdense que en vida silvestre el animal tiene que desplazarse para conseguirlo. Aquí no pueden desplazarse. Entonces tienen que utilizar su ingenio como zootecnistas o como veterinarios para ofrecer este tipo de dieta y que no se aburra el animal, ¿no? Esto, que el plato, que ponerlo ahí, pues se da mucho, pero la idea es que eso no pase. Hay que tener en cuenta las consideraciones, por ejemplo, el clima. Si el clima está muy frío, si está congelado, pues el animal no va a consumir el alimento. Si el alimento está congelado, tampoco lo va a conseguir consumir. Es decir, si el exterior está nevando o está congelado, todo eso, el animal no va a salir a conseguir el alimento. Entonces yo lo tengo que diseñar y crear para que el animal lo consuma, ¿sí? Al contrario, si la temperatura está muy alta, o sea, si está haciendo mucho calor, debo tenerlo en cuenta para que no se descomponga tan rápidamente. Es decir, si yo voy a dejar una porción de carne y el animal no se lo va a alimentar, no puedo dejar la carne 3, 4, 5, 6 horas a una temperatura de 38, 40 grados porque se va a descomponer. Entonces ahí yo me tengo que, bueno, si no se la comió en 3 horas, entonces la retiro y ya toca esperar a más tarde o al otro día para ofrecerle el alimento. Bueno, aquí hay que estimular la precisión de la preparación de la dieta, ya se sabe diariamente cuánto va a consumir el animal si no cambia su condición metabólica, ¿no? El aseo es súper importante y ahorita con el coronavirus más, siempre hay que lavarse las manos, siempre hay que lavar las tablas, los cuchillos, las herramientas que usted utiliza deben estar limpias, siempre, siempre, siempre. Siempre se debe diseñar un registro. El registro lo puede usar como usted quiera, diséñalo como usted quiera. De hecho, bájelo de internet si quiere, hay 1000 formas de hacer registros, pero adáptelo a su beneficio, diséñalo como usted quiera, ¿sí? Diséñalo como usted quiera, pero es importante que lo tenga y que lo utilice. Y ojo que esto es súper importante, que si me piden preguntas para un quiz o algo así, voy a preguntar esto. Ya tenemos varias preguntas en este tema. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación de los alimentos? Hay 4 fuentes de contaminación de alimentos: bacteriana, química, vegetal y física. La bacteriana, la contaminación bacteriana, es la causa más común en intoxicaciones, ¿sí? Y la contaminación bacteriana normalmente se da por negligencia del manipulador, por una mala alimentación de los alimentos, ¿cierto? Un equipo sucio colabora con la proliferación de bacterias, ¿cierto? Si usted su mano no se las lavó, puede estar contaminado de 1000 bacterias. La contaminación química es cuando el alimento se contamina por alguna sustancia química, ¿cierto? Entonces, cuando el trabajador está muy cerca, por ejemplo, de materiales de limpieza, como jabones o como desinfectantes, y no se da cuenta, por supuesto, aquí hay una contaminación química, ¿sí? Entonces, aquí ya sabemos que puede inclusive matar el animal por contaminación química. Contaminación vegetal, cuando usted desconoce la información de las plantas que maneja y ofrece una planta tóxica. Ah, no, es que a mí me dijeron que el aullador se alimenta de hojas anchas y hojas grandes. Entonces voy a cortar esta hojita que muy seguramente le va a gustar. Y usted se lo lleva y el animal se lo come y usted no sabe que era tóxico y el animal se lo comió. El animal muere por contaminación vegetal. Contaminación física es la incorporación de cuerpos extraños al alimento. Es decir, usted amarró
con un pedazo de plástico una porción de carne y se la ofreció, ni la miró, y así se la ofreció al jaguar, al león, al tigre, lo que sea, el animal se lo comió, ¿cierto? Y lo ingirió. Entonces ya es un cuerpo extraño en el organismo del animal que puede presentarse muy comúnmente. Que el presente común no significa que sea normal. Por ejemplo, también alambres, bueno, muchos, acuérdense que por ejemplo los ungulados, ¿sí? Ellos no diferencian lo que comen, simplemente cogen el pasto o cogen el forraje que están consumiendo y lo van tragando, o sea, y van tragando cuerpos extraños. Entonces, en este orden de ideas, el animal puede presentar una contaminación física. Como ya sabemos y como se sobreentiende, y otra vez digo, con esto del COVID más, la higiene personal es súper importante, lavarse las manos, utilizar tapabocas, utilizar cofia, que es el gorrito que evita la contaminación por pelos, guantes y por supuesto equipo de trabajo, como overol o como peto, ¿cierto? Para que ese equipo de trabajo se quede donde esté usted trabajando y por supuesto sea limpiado antes de trabajar y después de que usted termine sus labores. En cuanto a la higiene personal, usted es importante trabajar sin que esté enfermo, que no esté herido. O sea, si usted está enfermo, ya quédese en su casa, evite contaminaciones secundarias y posteriores. Acuérdese que hay muchas enfermedades antropozoonóticas, que son enfermedades que se transmiten de humano a animal, ¿sí? Entonces, evite enfermar el animal. Si usted tiene una herida, por favor, cúbrala. Si es una herida muy grande, por favor, no vaya a trabajar. Cuide su salud, cuide su bienestar, que no se vaya a infectar la herida que usted tiene en ese momento. Siempre debe evaluar los programas nutricionales, ¿cierto? O sea, el primero es la formulación y balanceo de raciones, que es el contenido nutricional de la dieta que puede alterar fácil la ganancia o pérdida de peso. Debe seleccionar los ingredientes apropiados, debe utilizar alimentos que están en cosecha, debe tener la recepción de alimentos, el almacenaje, la preparación de dietas, y todo eso debe estar en orden. Todo debe tener un orden, ¿cierto? También debe evaluar la presencia de comederos, el comportamiento de los individuos, la digestibilidad de los alimentos, tener en cuenta el cálculo de energía no metabolizable, la energía no consumida, la medición de la condición corporal, que eso es lo que hemos hecho siempre. Y aquí el tipo de dieta es muy importante. Tenemos dos tipos de dietas, ojo. Dieta de recuperación, que es la que siempre debemos utilizar. Acuérdense que yo les decía que debemos pensar sí o sí que el animal tiene una deficiencia nutricional apenas llegue, sí o sí. Y para eso debemos tener en cuenta una dieta de recuperación. Y esta dieta de recuperación se debe utilizar para los animales que ingresan nuevos, o sea, los que llegan a cuarentena, y consiste en mantener la dieta que venían consumiendo antes de su ingreso al zoológico, si son animales en vida silvestre, sino hacer el puente alimenticio, que es el cambio de la dieta que tenían a la dieta que queremos que tenga el animal, ¿de acuerdo? Esa es la dieta de recuperación. Tenemos la dieta de mantenimiento, y esta dieta de mantenimiento se utiliza para los animales que ya han superado la cuarentena y no presentaron ninguna condición clínica, ¿sí? Aquí vamos a manejarlo con niveles mínimos de energía, ¿cierto? Y se mantiene la dieta de mantenimiento hasta que el animal presente alguna anomalía, es decir, que el animal se haya enfermado, que entre en gestación o que sea un animal viejo o anciano. Tenemos la dieta de entrenamiento, que era lo que les hablaba aquí en los óvalos que les mostré. Esta dieta de entrenamiento es utilizada para realizar manejos mediante alimentación.
no hacen parte de la dieta del ejemplar normal, pero sí debe ser considerada en la evaluación nutricional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la segunda foto, este pedazo verde que se ve acá es una báscula, ¿sí? Entonces, para evitar yo coger el animal, capturarlo, contenerlo, meterlo en una bolsa, llevarlo a la clínica, pesarlo, después regresarlo, liberarlo, eso genera disestrés en el animal. Entonces, lo que se requiere es simplemente que el animal se acostumbre a la báscula, ¿cierto? Ponerle tenebrios o grillos o la comida que más le gusta, descontar de la báscula y que el animal se siente ahí o se suba ahí solito a consumir la dieta, ¿sí? Aquí nos evita un estrés para el animal y un estrés para el manejador ya sea veterinario, zootenista, veterinario o zootecnista o biólogo. Entonces, este entrenamiento es súper importante para manejos clínicos de de bajo manejo o de bajo perfil. Si yo quiero pesarlo, si yo quiero que se deje tocar alguna zona específica, pues simplemente hago una dieta de entrenamiento. Por ejemplo, hay un ejemplo de una gorila que fue entrenada para tomarse ecografías. Una gorila gestante que para hacerle seguimiento o para hacerle una ecografía tocaba anestesiarla, dormirla, poner en peligro la vida del animal y de su cría, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que se hizo fue entrenar el animal para que con lo que más le gustaba, que en ese momento eran frutas, eran uvas, se pegara a la reja, ¿cierto? Del encierro y mediante un ecógrafo, y mientras arriba le ofrecían uvas, abajo le estuvieran tocando la panza sin que ella se enterara. Y esos manejos, pues obviamente evitan un estrés para el animal y una amenaza para la vida. Tenemos la dieta de hospitalización, que como su nombre lo indica, pues es una dieta que se utiliza a un animal que está enfermo. Y por ejemplo, tuvimos acá un ejemplar, este es un titi gris, que aparte de estar enfermo, estaba lactando, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos pensar, bueno, ¿qué dieta elegimos? De hospitalización, de mantenimiento, de gestación, lo que sea. Entonces aquí pues elegimos la dieta de hospitalización. Aquí está conectado a fluidos junto con su bebé. La idea no es que alejar el bebé. Si se puede manejar a la madre sin presentarle un nivel de estrés alto al ejemplar, pues se mantienen los dos, que la ideal es que estén los dos, porque si no tendríamos que separar este neonato de la madre y empezar a alimentarlo aparte y manejarlo aparte, y bueno, eso es un camello que muy seguramente no va a superar. Entonces la idea es que en estas dietas se manejen de esa forma. ¿Preguntas? ¿Clarísimo todo? Sí, señora. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O durmieron toda la clase y parecía que estaban soñando? Que una vieja por allá hablaba X. Profe, yo tengo una pregunta Profe. si fuera de... Bueno, primero, las preguntas, si tienen preguntas del tema, y después de lo que no es el tema, que ya vi la intención. ¿Alguna pregunta del tema? Profe, Sí. sí, yo, al hablar de, digamos, de cuando los peces se pudren, por decirlo así, ¿Se uno como, descomponen? bueno, uno como podría, no sé, al momento de comprar un pescado ya por allá en Cartagena, donde salen los pescadores hacia vender pescado por la carretera. En el Sí. caso de un salmón, que casi siempre
lo cortan por rodajas, uno como está seguro de que no está descompuesto. Lo mismo. Por rodajas tiene que tener piel, ¿cierto? Así sea delgadita, tienen que tener piel. Y ahí tú tienes que mirar primero la piel. Uno. Dos, el olor. El olor es el olor a pescado, ¿cierto? Que aunque feo, es olor a pescado. Tú lo tienes que identificar. Si te huele medio descompuesto, es mejor que no entres en, es decir, si tú entras en duda, la respuesta es clara, no, no. No, es que no sé si, no. Que si estás en duda es mejor que no lo lleves. Y tres, el color. El color. El color, dependiendo de la especie, tiene que ser blanco o rosado. Si ya hay como azulito, como verdecito, o un rojo muy intenso, ahí ya mejor no lo lleves. ¿Sí te quedó claro? Listo, profe. Gracias. Listo. Ahora sí, la otra pregunta. Ahora sí, puede sonar un poco ignorante, pero yo la verdad No, empezamos ahí. No entres con esa introducción. Si no sabes, yo sé que no saben y por eso están preguntando y eso es positivo. Entonces, pregunta sin esa introducción. Dale. La diferencia entre, es que no sabía que habían jaguares negros, o sea, el jaguar pues obviamente amarillito con sus manchas, pero ¿cómo se hace para diferenciar el jaguar negro de una pantera? No, ¿O son... son lo mismo. El jaguar negro y la pantera suramericana, ¿cierto? Son los mismos ejemplares. Solo la diferencia es que uno es negro, melánico, y el otro es amarillo. Pero si tú tienes la oportunidad de ver un jaguar negro o una pantera, ¿cierto? Que es un nombre común, tiene las mismas rosetas en la piel que un jaguar amarillo. Y el nombre científico es el mismo, ¿sí? Entonces son los mismos ejemplares, solo que uno es negro y el otro es amarillo. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está súper claro? Sí, profe. Sí, Listo. Ok. Entonces, por favor, escriban su nombre en el chat porque tampoco me está dejando descargar la lista. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Voy a esperar aquí 2 minutillos para que escriban su nombre y me desconecto. ¿De acuerdo? Profe, lo que pasa es que mi compañera Estefanía Hernández no se pudo conectar porque tenía que ir a hacer unas vueltas en la registraduría, entonces no pudo asistir a clase. Listo. Lo hablan con el profe Andrés. ¿Cómo es el nombre de tu compañera? Estefanía Hernández. Listo. Entonces, que hable con el profe que no pudo venir a clase y que él le dirá qué. ¿De acuerdo? Listo, profe. Vale. Síganse cuidando. Profe, una pregunta. Lo que Sí, pasa es Nora. que mi compañera Laura Herrán está como invitada porque todavía no está matriculada, entonces no la deja escribir en el chat. Ah, bueno, ¿cómo se llama? Laura Hernández. Profe, Laura Vanessa Herrán. Listo. es que es raro porque yo ya estoy matriculada y ya aparezco en casi en todas las materias, profe, pero en esta no. Háblate con Angie. Escríbele un correo y dile que todavía no puedes ingresar y que tienes problemas. Ella es la Vale, única profe. que te puede solucionar eso. Vale, profe, listo. Listo. Gracias. Listo, compañeros, cuídense mucho. Estamos hablando, ya todos se inscribieron, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Buen día, chao. Chao, profe. Igual.